Vamos a, eh, por alguna razón, Zoom piensa que estoy hablando en alemán, lo cual me halaga. Ojalá supiera hablar alemán, pero no, no está haciendo el caso. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a este nuevo meetup de Reladies Buenos Aires que estamos realizando en colaboración entre los dos capítulos de Buenos Aires y de Ushuaia. Estamos muy, muy contentas con esta primera iniciativa, digamos, federal que estamos lanzando. Y comentarles que desde ambos capítulos somos parte de R-Ladies Global, que es una organización mundial que promueve la diversidad de género en la comunidad de R. Y si están acá es porque están de acuerdo también con nuestro código de conducta, que es una de las cosas que ustedes aceptaron antes de inscribirse en el Meetup. Y este Meetup está siendo auspiciado por el R Consortium y R-Ladies Global, que les comentaba recién. También les recordamos que, bueno, deben respetar este código y que en cualquier momento, si se sienten alguna molestia o sienten que este código no está siendo respetado, pueden contactarnos a cualquiera de las que van a ver que tenemos que dice R-Ladies adelante, somos nosotras, así que pueden contactarnos y nos escriben ahí por privado y se resuelve rápidamente, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estar hablando de modelos aditivos generalizados. No sé si alguna de las chicas de Arleis, ahí, Sami, querés contar un poquitito más sobre este tipo de modelos que nos va a estar contando hoy Vicky. Sí, bueno, los modelos aditivos generalizados son una solución que puede ser bastante ideal para modelar datos que se generan mediante la suma de diferentes componentes, como por ejemplo descomponer series temporales, descomponer la variabilidad espacial en diferentes componentes y, por ejemplo, también representar diferentes fuentes de variabilidad, entre otras cosas, ¿no? Y tenemos la suerte y el honor de contar con María Victoria Quiroga como expositora. Ella es investigadora de CONICET, es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el Instituto Tecnológico de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Y a Ushuaia fue el lugar donde desarrolló el trabajo de campo de su tesis doctoral. Y como bien les dijo Betsy, ya pueden, si quieren, nos pueden hacer consultas por el chat a las coorganizadoras y a las colaboradoras que figuran como R-Ladies Buenos Aires y nosotras como R-Ladies Ushuaia. Estamos acá juntas con Lu, mi co-equiper de organización. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a todas. Vicky, no sé si querés agregar algo a tu perfil, creo que el recorrido no lo pusimos todo porque si no sería una cosa larguísima y queremos aprovechar el tiempo que nos vas a brindar, así que muchísimas gracias de nuevo y todo tuyo. Gracias por la presentación y hola a todas. Para mí es raro, perdonen, pero en general siempre asistía a los meetups y dar uno es como que me siento rara, pero ténganme un poco de paciencia. Voy a compartir la pantalla, pongo toda la pantalla para que se pueda ver porque voy a ir cambiando entre algunas cosas y otras. Entonces, porfa me dicen si ahí se ve, ¿ustedes ven toda mi pantalla? ¿Y tienen las camaritas de Zoom superpuestas a la presentación o no? ¿Se ve bien la presentación de PowerPoint? Se ve Sí. perfecto. Joya. Bien, entonces hoy les voy a contar un poco sobre los modelos aditivos generalizados, estos GAMS, que a mí me da risa, porque para mí R fue un camino de ida y los GAMS van a ver que también es un camino de ida, no tiene regreso. Una vez que uno empieza a usar estos modelos, sobre todo para data biológica, que suele no ajustar lindo con otras cosas, a mí me fueron muy útiles y casi que trato de usarlos siempre que puedo, ahora, de ahora en más. Yo soy Vicky y lo que les quiero contar, y de paso pasar un chivo, es que el ejemplo que nosotros vamos a seguir hoy es un capítulo de un libro, de un bookdown, un libro online que está publicado, bueno, tienen el enlace, se los van a pasar después con todas las referencias, con más links, y es un libro que hicimos el año pasado con un equipo docente maravilloso que armamos para dar un curso que se llamó Limnología con R, que lo dimos el año pasado, y van a ver que hay R. Ladies Bariloche, hay otra chica, está de Buenos Aires, está Nati Morandeira también, así que bueno, ahí está la foto de ellos porque, ok, les voy a contar este capítulo GAM, pero es parte de este libro,
que me parece que vale la pena que sepan que está y que hay otros recursos, hay otros capítulos con otros análisis y para mí fue una de las mejores cosas que logré el año pasado, este curso con este libro. Bien, entonces, ¿por qué? A ver, si me voy cerrando pestañitas en la pantalla. Bien, ¿ustedes ven mi cursor ahí? Joya. Sí. Entonces, súper. ¿Por qué usamos GAMS? Porque voy a eso, primero voy a dar una cortita introducción teórica un poquito como para tener una idea de lo que vamos a hablar y después vamos a seguir el ejemplo en R. Entonces, no necesito saber, no tiene que haber una relación lineal entre mis dos variables, la respuesta y la independiente, ¿sí? Las relaciones lineales suelen ser así, fíjense que si esta es mi data, una regresión lineal no me está mostrando cuál es la relación entre mis datos, que sí lo veo con un GAM. Y además, ustedes dirán, bueno, lo veo con el GAM, pero ¿qué relación es esta? Yo no tengo que saber de antemano cómo se relacionan las variables, eso lo va a determinar el GAM, ¿sí? Las cosas buenas que tienen los GAMs es que son modelos flexibles y que nos permiten una interpretación de manera gráfica, ¿sí?, de los efectos parciales de cada variable independiente. Ahora, acá hay un dato que les quiero decir. Si ustedes necesitan que, como el de análisis, sacar una ecuación, como en una regresión lineal múltiple o en algún otro GLM, si ustedes necesitan la ecuación, no la van a tener, entonces los GAMS no son lo que ustedes están buscando. Acá solamente hacemos interpretaciones de curvas en un gráfico, no vamos a obtener la ecuación. Y cosas que podemos hacer con los GAMS es que podemos usar distribuciones diferentes a la normal, ¿sí?, para mi variable respuesta, puedo incluir predictores categóricos e interacciones entre variables, y puedo incluir autocorrelaciones entre observaciones. Por ejemplo, el caso que vamos a ver hoy, que es una serie de tiempo, si son medidas repetidas en el tiempo, o si, por ejemplo, tienen un diseño de muestreo anidado, ¿sí? Y esto lo incluimos con términos aleatorios en un modelo mixto, con lo que son los GAM con doble M, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan? Me disculpan, vi que hay una chica que es matemática. Yo no soy matemática, soy ecóloga, pero trato de hacer como una interpretación de lo que necesitamos saber del modelo para después poder interpretar los resultados, ¿sí? Entonces, perdón si le pifio en alguna de las explicaciones o no uso la palabra técnica correcta. Los GAM son un caso especial de GLM, que son modelos lineales generalizados. ¿Por qué generalizados? Por esto que decíamos que la variable respuesta puede tener distribuciones que sean no normales. Ahora, estamos diciendo que no tienen relación lineal, pero digo que son lineales. ¿Por qué? Porque lo que varía linealmente es una función de la variable respuesta, que se llama función link, y eso es lo que varía linealmente con los predictores, ¿sí? Esto es diferente de asumir que la variable respuesta y la predictora varían linealmente. Lo que es lineal es la función link. Y en particular los modelos aditivos generalizados son aditivos porque podemos sumar los efectos de diferentes variables independientes y cada una de estas variables independientes se modela con una función suave, que en inglés es esta smooth function. Bien, ustedes me dicen si las vamos respondiendo manos, porque yo no estoy viendo el chat. Si freno, me pongan audio y me frenan sin problema. Bien, Creo que había una entonces, mano levantada, ¿no? Recién me sí, pareció ver un iconito. me salió una mano, sí, por eso pregunto. Pero no puedo, a mí me cuesta leer el chat, porque si abro el chat seguramente va a salir en la pantalla todo mezclado. Magali creo que tenía una pregunta. Sí, no sé, cero vergüenza y pregunten por el audio si quieren preguntar. Acá lo que peor que Pensé que puede fue sin- pasar, lo peor que puede pasar es que mi perra se ponga a ladrar. O sea, Fue una mano accidental, aparentemente. ok, perfecto. Bien, entonces sigo. Bien, entonces esta es una fórmula de un GAM, que no vamos a ver fórmulas matemáticas, pero un poquito de esto, de que la función link es esta que está acá en rojo, que es una función de la variable respuesta, y las funciones suaves que se van sumando para cada una de mis variables independientes. Y acá vemos un poquito lo mismo, pero es esto. El mu sería el valor esperado de mi variable respuesta,
la función link, que es la función de mi variable, el intercepto, que en el ejemplo que vamos a ver no lo vamos a analizar. Yo puedo meter tantas variables independientes o explicativas como quiera, igual hay que ser cauto porque si pongo muchas el modelo no converge. Y para cada una de estas variables independientes se genera una función suave no paramétrica, ¿sí? Entonces, ¿qué son estas funciones suaves? Es medio difícil y acá voy a hacerlo muy coloquial. La función suave que se va a construir es esta función suave más gruesa de aquí arriba, ¿sí? ¿Cómo se construye? Se construye con muchas, que en inglés se dice funciones basis, vamos a decirle funciones base para no hablar en inglés. Se construyen con funciones bases que acá es un ejemplo de una sola función. Lo que yo pongo es, yo puedo decir, cuantas más funciones base yo genero, más compleja va a ser mi spline, ¿sí? Esta función suave, que en este caso, perdón porque yo hay cosas de mi presentación que con las camaritas no veo. Hay diferentes maneras de hacer funciones suaves y hoy la que les voy a mostrar, que es la que yo manejo, son las spline. Hay otras maneras de hacer funciones suaves. Entonces, este grafiquito que está a la derecha nos muestra lo mismo, nada más que las funciones, estas bases, tienen colorcitos. Y si estos son mis datos, de vuelta como veníamos viendo antes, ¿sí? Yo tengo muchas funciones basis, imaginen que están todas multiplicadas por el mismo coeficiente que es 1, más o menos estamos en 1 acá, ¿sí? Entonces el máximo al que llegan es 1. Yo lo que hago es multiplicar cada una de estas funciones base por un coeficiente que me permita ajustarlas, ¿sí? Pero yo estoy haciendo por arriba de las caras, pero me imagino que ahí tengo los datos, que las ajusta a mis datos. ¿Y qué es lo particular? Estas funciones base son 0, en cada una de estas rayitas es un not o un lugar en el que yo dividí, ¿sí? Si yo tengo más funciones base, voy a tener más divisiones, ¿sí? Y cada una de estas funciones base tiene un valor positivo en solo uno de estos nots, o en solo una de estas divisiones. En el resto es 0, 0, 0. Acá es en el único que tiene valor positivo, 0, 0 y 0, ¿sí? Es un poco más complicado que esto, pero como para que tengan una idea, porque después vamos a analizar con unos chequeos del modelo si tenemos una cantidad de funciones base adecuadas o no. Entonces es importante un poquito entender, o por lo menos haber visto un primer pantallazo de cómo es que se construyen estas funciones spline con las diferentes funciones base adentro, ¿sí? Hoy vamos a ver splines que son cúbicas, como esta de acá, ¿sí? Y splines que son cúbicas cíclicas, como la segunda. ¿Qué es la diferencia de cíclica? Es que empieza y termina en el mismo valor. ¿Y cuándo usamos estas cíclicas? Cuando tenemos variables cíclicas. Si yo estoy modelando, en este caso voy a modelar mes, el mes empieza en 1 y termina en 12, ¿sí? Pero después el 12 está cerca del 1 porque vuelvo a arrancar con 1. Aunque en valores 12 y 1 sean muy separados, en realidad después de 12 yo no voy a 13. Arranco con 1 de vuelta porque después de diciembre arranco con enero, ¿sí? Lo mismo que si ustedes estuvieran modelando algo que fuera horas. Tenemos de 0 a 24, pero después de 24 arranca 0 de vuelta. Esas son variables cíclicas. Entonces está bueno esto porque si yo no tengo un spline cíclico, y si yo digo que arranco en enero acá arriba y que termino en diciembre acá abajo, ecológicamente no tiene ningún sentido. El programa se los va a modelar. Pero no está bueno decir que arranco en un lugar y después automáticamente y mágicamente en el mes que sigue estoy en otro lado, ¿sí? Bien. Entonces el paquete que vamos a usar ahora se llama MGCB y todo esto de cuántas funciones base hay adentro de cada spline lo calcula solo el paquete. Yo tengo que poner hay una opción que puedo poner, pero en general el que va a evaluarlo es el mismo paquete y lo evalúa penalizando estas funciones suaves. Y en particular lo que dice es que cuanto más suave sea, cuanto más grande sea la penalización va a ser más grande, cuanto menos suave sea la curva. Y
Y para mí el ejemplo visual es el que es más fácil porque es difícil las palabras. Una regresión lineal es un extra suavizado, está suavizado por demás, ¿sí? Esto es una relación lineal. Esto sería lo que evalúa el modelo como la mejor spline, ¿sí? El mejor suavizado. Si yo quisiera elegir, porque voy muy alto, a un suavizado que sea muy poco, ¿sí? Lo que me va a estar pasando es que acá voy a tener, voy a estar fiteando como los valores raros, el ruido, y no voy a estar viendo la tendencia general de mis datos, ¿sí? Esto está muy, a ver, acá está mi cursor, esto está muy poco suavizado y entonces esto va a estar penalizado, ¿sí? Este va a ser ideal y este no va a servir porque no es la relación entre los datos, ¿bien? Entonces, acá es donde les pongo varios de los recursos que encontré en internet. Perdonen que todos los primeros están en inglés. Y una de las cosas por la que armamos este libro en español es porque hay pocas cosas para estadística en español que estén disponibles online. Entonces, por lo menos yo no encontré otro que hubiera de GAMS en español. Intentamos hacer un buen esfuerzo y bueno, ahí esperemos que cada vez sean más los recursos que haya en español. Bien, antes de pasar al ejemplo práctico, esa es mi mayor producción, pero es biológica, no es científica, mi hija adolescente. Quiero agradecer a todos los meetups de ReLadies y en particular este libro, que ustedes después si lo quieren lo pueden chusmear, no hubiera sido posible si no fuera por las charlas con R del 2020 de Jimena, de R. Markdown, y de Yani y de Marisol para HIT. Si no hubiera tenido esas charlas, no hubiera sido posible sola arrancar con esto. Hubiera tardado años y no hubiera sido posible. Así que bueno, gracias por darme la oportunidad y ahora colaborar y devolver un poco de todo eso lindo que recibí de ReLadies en los años que van. Y lo que vamos a hacer como práctico ahora es, vamos a reproducir una figura de un paper que tenemos publicado en el laboratorio, ¿sí? Lo publicamos en el 2021, y vamos a reproducir la parte de arriba del ejemplo, que es la serie temporal de abundancia de picos cianobacterias, que son unas alguitas muy, muy pequeñas, que son procariotas, y pero que hacen fotosíntesis, ¿sí? Que viven en la laguna de Chascomús, que si alguien tiene la oportunidad de venir, es una sopa verde. Bueno, una de las causas son estas picocianobacterias, que le dan este color porque hay muchísimas, y nosotros tenemos un muestreo cada 15 días, aproximadamente 2 semanas, desde hace un montón de años, y lo que vamos a modelar acá es una serie de tiempo de 10 años, ¿sí? Y vamos a ver el efecto tanto para el mes como para el interanual. Y les puedo asegurar que yo intenté ver esto con un montón de técnicas y nunca lo logré, y los GAMS fueron lo único que nos dieron como un valor estadístico a lo que nosotros podíamos ver como tendencia interpretando los datos, pero que no había ningún modelado que nos sacara esta relación, ¿sí? Entonces ahora me voy a ir a... esperen, que acá estoy en Zoom, tengo que salir del Zoom. Bien, me voy a ir acá. Esto le puedo dar ocultar, ¿no? Ocultar. Bueno, no importa, lo bajo. Listo. Esta es la página de internet del ejemplo del libro, ¿sí? Del capítulo de GAMS. Y no sé si todos están muy acostumbrados a trabajar con Bookdown. Entonces lo que les quería mostrar es que acá nosotros tenemos los cuadritos grises que tienen código. Uno puede poner acá copy, ¿sí? Y pone copy acá y lo pega en el R. Van a ver que en este curso no le dimos ningún script a los chicos. Y perdonen, pero esto es una cuestión que nos parece importante a nivel docente. Cuando tenemos alumnos que están arrancando, lo que suelen hacer si tienen un script es que le dan run a todo, y cuando tuvieron un error en la segunda línea, como por ahí no lo vieron. Entonces, la recomendación, sobre todo porque este curso lo hicimos y no teníamos un límite de conocimiento de R para aceptar, estaba abierto a que se sumara cualquiera, entonces están todos así, como Bookdown, donde uno va copiando el código, está la explicación, ve los resultados, y la recomendación es que la primera vez que lo hagan así. Después ya tienen armado un script
y lo pueden seguir corriendo las siguientes veces. Entonces, la data también la pueden bajar acá por esta. Tenemos una carpeta en el GitHub del curso donde tienen todas las datas de todos los capítulos y se las pueden bajar. Y nos vamos a ir a R. Díganme si ustedes ven bien. A ver, voy a disminuir este. Se ve bien. Joya. Perfecto. Yo voy a sacarme las cámaras, pero porque así puedo ver la totalidad de mi RStudio. Bien, vieron que yo les dije que copié. Si yo acá le doy control V para pegar, yo puedo ir copiando de a uno los recuadros de código. Entonces, tengo abierto un proyecto en R, que también lo aprendí con RLady, yo no trabajaba con proyectos, así que cuando me tocó armar el libro dije, vamos a hacerlo bien y correcto, vamos a hacerlo con proyectos. Y ustedes van copiando. Yo los paquetes ya los cargué. Entonces, voy a dar para leer los datos, ¿sí? Acá tenemos 225 observaciones, ¿sí? Que son fechas diferentes, y la abundancia de estas picocianobacterias en organismos por mililitro. Esta data, además de estar en la carpeta de GitHub, está disponible en el repositorio digital de CONICET. Así que ustedes la pueden usar para reproducir ejemplos con docencia, es data que está libre para que se use, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Le vamos a decir que de la columna fecha, que quiero que me lo tome como formato de fecha y además, por default, perdón, pero mi compu está en inglés, porque suelo tener problemas con los puntos y las comas en el Excel y el R. Y además le digo que me genere una columna nueva que se llame mes y que me extraiga solo el número del mes. Una columna que va a ser todo el día 1 repetido, la primera fecha. ¿Por qué? Porque después voy a generar una columna que se llama días, que es la variable que yo voy a usar, donde calculo el intervalo entre mi fecha de muestreo, la fecha de esa fila, y el primer día de muestreo. A eso le sumo 1, porque el primer día no puede ser 0, arrancamos de 1, ¿sí? Entonces el primer día es 1 y el resto es la diferencia más 1. Bien, para que vean cómo se ve, ¿sí? Ahora generamos de 2 columnas, generamos estas 3 más. Que la que vamos a usar principalmente es días y mes, son estas 2 variables. Y bueno, la respuesta que es la abundancia, ¿no? Bien, para que veamos un poquito cómo es que R interpreta estos datos, usamos este comando str, que ahí nos dice la columna fecha, si está en formato de fecha, la abundancia está en formato número, mes está en formato número, ¿sí? Va de 1 a 12, y días también es numérico y va de 1 a 3755, que son el número de días desde el primer día de muestreo. Un dato importante, siempre que antes de hacer cualquier tipo de análisis o modelado, siempre a mí me gusta ver los datos. Entonces voy a hacer un ggplot base para ver cómo se ven estos datos de abundancia, ¿sí? Estas son la abundancia de las picocianobacterias en función de los días. Algo súper tranquilo. Pero, ¿qué vemos acá? Que, ahora quiero checar este y no voy a poder ver porque tengo el de arriba. A ver si puedo correr este. Perdonen. Cancel. Hice lío. Bien, ahí va, lo cierro. Ya sé que no tengo que hacerle zoom. Bien. Entonces, si tuviera algún dato que se me va de rango, algún dato sospechoso o algo que no va bien, lo voy a detectar en el gráfico exploratorio de los datos y lo limpio, ¿sí? ¿Qué vemos de este gráfico? En general, eso es en la Biblia y los profes de estadística son los que saben de esto. Nos dicen que cuando trabajamos con datos de abundancia siempre usamos distribución de Poisson. Pero en particular para microorganismos, lo que nos pasa es que vemos sobredispersión de los datos. ¿Eso qué significa? Que la varianza es más grande que la media. Entonces, ¿qué distribución podemos usar para contemplar esto? Sí, pueden usar o distribución binomial negativa, o en el caso del ejemplo que vamos a ver hoy, yo usé esta familia quasi-Poisson. La distribución es Poisson,
pero este cuasi es lo que nos está ayudando a modelar esta parte de que la varianza es mayor que la media, ¿sí? No es una distribución per se, pero sí le pueden decir family, porque esa es la opción del comando que después van a ver que le ponemos en el GAM, ¿sí? En el comando de R. Bien, y además, como tenemos una serie temporal, ustedes le podría pasar igual si tienen correlación espacial de los datos, usamos un modelo mixto, ¿sí? Y esta correlación la incluimos utilizando una estructura autorregresiva de primer orden continuo, que es esta parte que le vamos a poner, ¿sí? Y lo vamos a hacer en función de los días. Cuantos menos días haya, ¿sí? Cuanto más cercanos estén entre sí, va a haber mayor correlación, y cuantos más días pasen, va a haber menor correlación entre los datos. Entonces, vamos a armar un primer modelo. Ahora esto le voy a dar cerrar y vamos a achicar, así pueden ver mejor mi pantalla. Vamos a correr un primer modelo en el que vamos a plantear solo dos efectos, ¿sí? Cada uno de esos efectos va a ser una función suave. Un primer efecto de mes, el estacional, que recuerden vamos a usar un spline cúbico cíclico, que es esto, ¿sí? Es la función suave de mes, y BS es el spline, CC, cúbico cíclico. A mí me gustan las reglas memotécnicas, vengo de una técnica química y aprendí todo con regla memotécnica. Y la función suave del interanual, que vamos a modelar los días con un spline cúbico, ¿sí? Acá le ponemos R, porque en realidad es cubic regression, y este es cubic cyclic regression, ¿sí? Bien, esta es la fórmula de nuestro GAM. La variable dependiente es la abundancia, tenemos el efecto mes o estacional y el efecto interanual, la familia quasi-Poisson, los datos, y esta es el término aleatorio que le ponemos de la autocorrelación de los datos en la serie temporal. Entonces voy a correr el primer modelo y va a hacer iteraciones. Si a ustedes el modelo no les converge, les va a mandar un error que no pudo converger y no se va a generar este archivo que son los resultados del modelo, ¿sí? Puede pasar que tengan muchas variables juntas o muchas interacciones, entonces a veces esto no es como exacto y uno tiene que ir viendo. Lo primero que les recomiendo si alguno no converge es aumentar el número de iteraciones. Por default, no lo estamos poniendo acá, pero por default está usando 20 iteraciones, lo podemos aumentar a 40, 100, hay veces que aunque lo aumentemos a 1000 no converge. Pero bueno, una primera opción es aumentarlo y después reducir variables, ¿no? En internet está cuál es el comando para que ustedes puedan poner, creo que es NPQL, y uno le aumenta de 20 a 40, 50, 100, ¿sí? Entonces, como les decía, los efectos parciales, cómo interpretamos el GAM, es netamente visual. Entonces, vamos a ver, esperen que le voy a poner para que me saque la ventanita sola. Y así ploteamos el modelo. Bien, son los dos efectos parciales. Este es el efecto parcial del mes y este es el efecto parcial de los días, ¿sí? Este valor que vemos acá, después de esa es la función de suavizado de mes, y este valor, la función de suavizado de días, y este valor, estos son los grados efectivos que calculó el modelo, y que son esto que les hablaba de una especie de la dimensionalidad de las funciones base que tiene cada uno de estos splines, ¿sí? Cuanto este número sea más grande, más complicada va a ser nuestra función, la función suave, ¿sí? Bien. Uy, de vuelta y se lee. Bien. Entonces, una cosa que no les dije, a ver si lo ploteo acá y se ve, sí, pero se ve bastante feo. Bien. Por cómo elegí plotearlo, ¿sí? Las funciones suaves se centran en 0 y lo gris es el 95% del intervalo de confianza. Y una cosa que sí está bueno que vean, que no les había dicho, es esta parte de aquí, que lo que nos dice es, ustedes ven que acá hay rayitas abajo en el eje X, ¿verdad? Estas rayitas de abajo nos indican cuando tenemos datos. Si yo, por ejemplo, tuviera
una parte de mi eje X que no tengo casi datos o que tengo 1, 2, 3 datos, vería poquitas rayitas en esa parte, y la verdad es que no estaría bueno interpretar, porque el GAN va a funcionar, les va a ajustar una función y lo va a modelar. El tema es que cuando yo tengo pocos datos, a veces no se vuelvan locos interpretando eso, ¿sí? Y interpreten solo la parte de la función donde tienen datos equiespaciados y está bien representados los datos en su modelado, ¿sí? Vamos de vuelta. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver de los resultados del modelo? Le damos un summary y vemos a qué le tenemos que prestar atención en el summary para ver qué podemos interpretar de acá. Lo que nos dice es que usamos la familia Quasi-Poisson. Por default, la función link es log para esa familia. Ustedes, si quieren, le pueden cambiar la función link, completando más en la parte de familia. Creo que en el libro también está explicado cómo le pueden cambiar la función link. Igual, en general, excepto que sea algo particular que ustedes quieren probar, yo suelo dejar la función link que está por default. ¿Cuál fue la fórmula que usamos? ¿Sí? El p-value del intercepto, que en este caso no lo vamos a usar. Y lo que es muy importante acá de ver es si las funciones de suavizado, las dos, son significativas, ¿sí? Vemos que los p-value de las dos funciones de suavizado son menores a 0.05, entonces son significativas. Bien, y otra cosa que nosotros también vamos a ver acá es que el R ajustado del modelo, acá dice es 0.56, ¿sí? Bien, si escuchan ladrar, son mis pichichos que están en la galería. Entonces, hay un comando que se llama gamcheck, que es el que nos permite hacer un chequeo del modelo. Bien, tenemos una parte que es un chequeo visual y otra parte que nos da unos estadísticos. El primero tenemos el QQ-plot, que es igual que cualquiera, y un histograma de los residuos. Bien, el QQ-plot, cuando está cercano a una línea, está todo bien. Cuando esto no da lindo, las puntas se van doblando, y lo que vemos cuando es un QQ-plot que no está bueno, es una especie de sonrisa, pero bastante marcada, ¿sí? Tenemos una sonrisa en este gráfico. Tener un QQ-plot normal y un histograma de residuos que también se vea una distribución normal, estamos chequeando acá que estuvo bien usar esa distribución. A veces pasa que uno eligió una distribución que no es la que va para los datos, y bueno, lo chequeamos con estos dos gráficos. En el de arriba a la derecha vemos este gráfico, que lo que tenemos que pensar es que tienen que estar los residuos homogéneamente distribuidos en el gráfico, y eso, así como está, podríamos hablar de que no tenemos ningún problema con la varianza, ¿sí? Nosotros en este modelo no modelamos la varianza. Y el de abajo de todo es básicamente la respuesta versus el predicho, que cuanto mejor sea el R cuadrado, estos puntos van a estar distribuidos más cercanos a una relación lineal, ¿sí? Cuanto el R cuadrado aumente, estos puntos van a estar todavía más cerquitos entre sí y van a asimilar más una relación lineal. Y vamos a ver la parte de los estadísticos, que es esta parte que por eso yo les daba toda la explicación larga de las funciones base para construir las spline. ¿Por qué? Porque acá el estadístico que nos da básicamente lo que está chequeando son las dimensiones de las splines, ¿sí? De estas funciones base. Si el K que pusimos estaba bien o no. El K que nosotros pusimos, como no pusimos ningún K, se usó el default, lo que siempre pasa en R, que aunque uno no lo copie, se va a usar el default. Por eso uno tiene que saber exactamente todas las opciones que hay en la fórmula que está usando. El default es K igual a 10. ¿Y qué explica este K? Explica lo que nosotros seteamos con este K es el valor más alto que podría, el máximo, que desde el que empieza a chequear el modelo, ¿sí? Yo le pongo K igual a 10, bueno, el modelo va a empezar a chequear desde K' igual a K menos 1, o sea, si yo le pongo K igual a 10, va a empezar a chequear desde 9,
de 9 para abajo, cuál es el que efectivamente va a usar como estos, que acá están, el EDF, que son los máximos grados de libertad, los grados de libertad efectivos, ¿sí? Los máximos son los que seteamos con el K', que es el que seteamos con el K, y estos son los grados efectivos, el mismo numerito que veíamos en el gráfico, cuando vemos los efectos parciales, que decía MES, 3,86, es este. El modelado arrancó de, miremoslo primero para 10, que es más fácil, nosotros le pusimos 10, arrancó de 10 menos 1, 9, y llegó a 8,74, o sea que frenó súper cortito. No es que, como acá, que arrancó de 8 porque hizo K menos 2, ¿sí? Y terminó eligiendo un 3,86. ¿Qué nos da un indicio de que tengo que poner un K más alto? Que no puse un correcto argumento. Cuando este K-index está cercano a, está lejos de 1 y tengo un valor de P muy bajo. Y no se preocupen que no se lo tienen que saber de memoria porque es lo mismo que dice acá. ¿Sí? Chequear los resultados, si hay un bajo valor de P con un K-index menor a 1, eso podría indicar que K, es el que yo puse, por default 10, es muy bajo. Especialmente si los grados de libertad efectivos, effective degree freedom, es cercano a K'. ¿Sí? Fíjense en acá. MES, el p-value es 0,2, no es significativo. K-index es cercano a 1. Y EDF está muy lejos de K'. Pero en días tenemos un problema. El p-value es bajito, tenemos un K-index más cercano a 0 que a 1, ¿sí? Y acá es lo que le decía, arrancó a probar en 9 y frenó en 8,74. Eso nos indica que tenemos un problema con el K de 10 y que estaría bueno subirlo, ¿sí? K is too low, es lo que nos estaría indicando. Hay que subir. K es muy bajo, hay que subirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un segundo modelo, donde vamos a indicar los K para cada término y además vamos a agregar un término de interacción. Este es el segundo modelo. La fórmula, ¿sí? Acá en cada una de las funciones suaves le indicamos el K, que para días, aunque no dijera nada, era como si estuviera acá 10, lo subo a 20. Para mes, en particular, pusimos K10 y eligió 3,86, ¿sí? El que va a quedar para el modelado. Entonces yo lo bajo a 6, porque cuanto ustedes más bajen este K, la función de suavizado va a ser más sencilla y es más fácil de interpretar también. Tiene un poco que ver con lo que ustedes quieran interpretar del modelo. Y agregamos este término, que es lo que le decía, que le podemos agregar términos de interacción. En este caso usamos este TI. Y fíjense, es la interacción entre mes y días, y hay que aclararle, en este caso, aclarando que usamos cubic cyclic para mes y cubic para días, mantengan siempre el orden, ¿sí? Es primer factor, segundo factor, primer factor, segundo factor. Si mezclamos esto, hacemos lío. Usamos la familia Quasi-Poisson, los datos iguales y mantenemos la correlación. Entonces ahora corre el segundo modelo, va a ser interacciones hasta que converja, ¿sí? Y tengamos un resultado. Bien, ¿qué vemos en el modelo? Se ve esto. Perfecto. Tenemos un efecto de mes que ahora de 3,86, que era el EDF que veíamos antes, bajó a 3,27, pero seguimos estando en 3. ¿Sí? Y los días, que antes estaba en 8,74, subió a 17,54, subió un montonazo. ¿Sí? Y esta parte, vieron cuando yo decía al principio, no hay ecuaciones. Esto es toda interpretación visual de las curvas. Por ejemplo, yo lo que interpreto de esta curva de mes es que yo tengo un efecto estacional en el cual tengo los mínimos en el verano, ¿sí? Mes 1 y mes 12 tengo los mínimos, y tengo los máximos en el invierno. Eso es lo que yo interpreto de la curva. La interacción solo se interpreta en 3D. Y me van a perdonar, pero mi cerebro no interpreta gráficos 3D. Entonces, yo la interacción, además de que no muestro los gráficos en ninguna publicación,
porque no tiene sentido ponerse uno a interpretar. Es muy difícil, esto tendríamos que tener una herramienta que pudiéramos, creo que seguramente se puede hacer, pero tendríamos que ir girando el gráfico para ir viendo los valles y dónde sube y dónde baja, y además no es la intención. Lo que es importante para mí ecológicamente es si hay una interacción significativa o no. Y si la interacción es significativa, incluir la interacción en el modelo es importante porque va a chupar toda esa interacción. En el modelo anterior, ahora vamos a ver que es significativa, esta interacción entre las dos variables no estaba absorbida por un efecto, por un término aparte, y entonces se podía meter en el efecto parcial de cada una de las dos variables. ¿Sí? Bien, vamos a ver el summary del modelo y qué nos muestra. De vuelta, la familia, la link function, la fórmula, y lo que es importante es esta parte, ¿sí? Ver la significancia de las tres funciones de suavizado, de los tres términos. Son todos significativos, ¿sí? Con lo cual, a ver, si a mí la interacción entre mes y días me da no significativo, lo saco. No nos quedamos con un modelo con términos que sean no significativos. Esos los sacamos y simplificamos el modelo y siempre nos quedamos con lo que es todo significativo. Bien, una cosa importante acá, fíjense en cómo subió el R cuadrado ajustado a 0,75. ¿Sí? Evidentemente, incluir la interacción y cambiar estos K nos mejoró el modelo. El GAM check para este modelo se ve así y brevemente, ¿sí? QQplot y el histograma de los residuos nos vuelve a decir, está todo bien usar esta familia Quasi-Poisson. Los residuos acá, hay algo que acá no hay datos, esto, bueno, es medio complicado, pero yo en particular no me puse a modelar la varianza. ¿Sí? Porque ya era como demasiado complicado para mi función en el trabajo, y hay como se podría mejorar el modelo si quisiéramos mejorar esto de modelar la varianza, pero bueno, en este caso no tenemos el ejemplo, y en el caso práctico de la publicación tampoco lo hice. Y lo que les decía, que cuando mejora el R cuadrado, estos puntos de la respuesta, el valor observado, y lo que los predichos por el modelo, se acercan más a la relación lineal entre las dos varianzas, ¿sí? Entre las dos variables, perdón. Están más cerquitas y se ve una relación lineal en los puntos más clara. Y ahora vamos a ver los estadísticos que nos da el GAM check. Y fíjense en esto, es lo que habíamos dicho antes. Nos dio 3,27 el mes. K-index es 0,84, con lo cual está cerquita a 1. ¿Pero por qué acá nos da el p-value significativo? Claro, porque arrancó de 4 y frenó en 3,27, frenó enseguida. Entonces me dice que el p-value es significativo, o sea, que es bajito, pero como el K-index está más bien cercano a 1, ¿sí? Yo no me voy, este K lo voy a dejar tal cual como está. Ahora, el de días, de vuelta, es muy, muy bajito, pero tengo un K-index de 0,66. En el anterior habíamos tenido un K-index de 0,3. Ahora subió bastante este valor, y claro, me da significativo y no está, está en 0,66, no está tan cercano a 1, porque arrancamos en 19, ¿sí? Le habíamos puesto 20, arranca en 19 y llega a 17,54. Sigue estando cerquita, pero mejoró mucho este 0,3 a 0,66. ¿Y qué pasa? Yo podría seguir aumentando los K, pero si yo sigo aumentando los K, voy a tener una curva de suavizado más compleja. Y piensen que yo tenía 10 años, o sea que con un K de 10 tenía como, porque uno es la cantidad de veces que divide, ¿no? Si yo divido 10 veces voy a tener como un tipo de función para cada año. Si yo le pongo 20, bueno, 19, pero estamos ahí, estoy teniendo uno cada 6 meses, medio año. Más que eso, ecológicamente no sería lógico interpretar, porque después uno empieza a tener unas cosas raras no raras, pero tiene muchas funciones muy variables y es muy difícil de interpretar ecológicamente esos datos. Entonces nos vamos a quedar acá y nos quedamos satisfechos con que nuestro K-index aumentó de 0,3 a 0,66. Y la interacción mes-días, ¿sí? Aunque acá da significativa, pero no es un valor tan bajo, el K-index es 0,89, o sea que está más cercano bien a 1, y fíjense, arrancó de 12, el K',
que sería como la máxima que uno podría, que podría elegir el modelo, y terminó en 372. Estos están súper separados. Así que nos quedamos con este modelo. Y una cosa que uno podría elegir para comparar los ambos modelos es ver el AIC, ¿sí? Y vemos que el modelo 1 es 311 y que el modelo 2 es 228. Cuando baja el AIC es mejor el modelo. Entonces, bien, el modelo 2 mejoró no solo el R cuadrado, sino que el AIC. Y acá, muy rápidamente, como para que ustedes vean que podríamos, como para graficar los valores, porque acá estamos viendo estadísticos y gráficos, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes vean los valores observados, y acá estoy generando unas data para hacer un gráfico, y acá es donde hago el gráfico en el ggplot. Quiero que ustedes vean los valores observados versus los predichos por el GAM. Y así se ven. Los negros son los observados, son mis abundancias en el tiempo. ¿Sí? Y acá está con abundancia original, en organismo por mililitro. Y lo que es en rojo son los predichos por el GAM. ¿Sí? Obviamente que estas sobredispersiones algunas veces no las llega a captar, otras veces las capta súper bien, pero no siempre. Pero créanme que para datos biológicos, estas dos curvas están bastante cerquitas unas de las otras. Tengo un R cuadrado de 0,75. A veces lo mejor que llegamos es a un R cuadrado de 0,50, 0,60, a veces incluso más bajas. Y bueno, trabajamos con eso, ¿no? Porque para ver un poquito si podemos ver una tendencia general, interpretar unas funciones o unas curvas que tengan sentido ecológico. Y ahí sí voy a dejar de compartir para así las puedo ver de vuelta. Y perdón si fue todo muy rápido y es muy complicado todo esto, pero tienen todo lo mismo que les dije en el libro. Y está todo explicado y están todos los códigos y los pueden seguir. Es como una ayuda fácil tratando de usar el lenguaje más sencillo porque no soy matemática, pero creo que a veces enfrentarse con el bookdown, aunque a mí lo tratamos de pensar como que fuera la manera más fácil, a veces tener el video donde te lo cuentan con palabras es otra ayuda más como para poder entrar en tema. Así que gracias por darme esta oportunidad y escucharme, sobre todo. Muchísimas gracias a vos, la verdad que por lo menos para mí, recontra aplausos, y es más, tipo, era como mientras vos hablabas, iba a buscar en el libro y decía, esto voy a repasarlo porque ¿no? Como uno se va olvidando como cositas, pero para mí súper claro. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera aprovechar que tenemos a Vicky acá. Y Este me es el pueden preguntar al mail momento. también, ¿eh? Me han También llegado pueden. después del curso, como en el capítulo del libro está el mail, también me han llegado preguntas por mail, así que si después les sale una pregunta también me pueden mandar. Ay, bueno, Sí, yo si nadie pregunta, hago unas. No, me quedó duda, el que hiciste el de mes, que vos tenías muchos años, o sea, ¿son los meses de un solo año o agarra todos los años? Eso no sé si me lo perdí o... Sí, es como cuando ploteas con día juliano, viste que vos podés plotear con el día de 1 a 365, perdón, de los días, y ves todos los días, ¿sí? Estos a 3000 y pico, o podés poner el día juliano y ploteas todos tus diferentes años juntos, porque el día juliano va Ah, solamente de 1 a 365. Acá ok. al calcular el mes y poner de 1 a 12, estamos poniendo todos los meses de enero juntos, todos los meses de febrero juntos, y así. Y entonces vos vas viendo como todos los años juntos. Bien. La verdad es que nosotros habíamos hecho eso con gráficos exploratorios y era re difícil, no se veía este patrón. O sea, a ver, sí lo veíamos. Hacíamos unos gráficos de mediana en Excel, o sea, gráficos exploratorios, y veíamos que en algunos años se veía esto de que los máximos estaban en invierno. Lo que tiene de muy bueno el GAM es que donde no y después además en el trabajo lo tenemos puesto en material suplementario. Uno podría elegir ver la estacionalidad, el efecto mes, diferenciando. Por ejemplo, yo diferencié, todo esto es gracias a Gerardo Cueto que me ayudó y me enseñó GAMS para arrancar. Él es el que sabe. Y
separamos los años que estaban en un nivel hidrológico estable, que la laguna no variaba tanto su nivel hidrológico, en esos veíamos estacionalidad. Y en los meses que la laguna variaba un montón porque o llovía un montón o era un año de seca, en esos no había estacionalidad. Entonces pudimos separar, hicimos esa función de suavizado by estos dos grupos y vimos que el grupo que la laguna era estable se veía la estacionalidad significativa y que el que donde variaba mucho no había efecto estacional. Y eso fue importante porque fue una pregunta de uno de los referees en el trabajo. O sea, vos ves el GAM, el efecto mes general sale porque te muestra que hay un efecto general y esos años que baja mucho o que cambia la abundancia y que no tiene efecto estacional, el interanual se lleva a eso. Y entonces te permite ver un efecto parcial de mes más claro que si solo graficara, porque yo si grafico solo los datos de mes, por ejemplo, de día juliano y abundancia, de repente me quedaba un montón de puntos allá abajo, que eran los años que estaba la laguna muy alta, o de repente muchos puntos allá arriba, que eran los años de seca, y era difícil ver esta estacionalidad. Y lo maravilloso de los GAMS es eso, que cuando hay un efecto significativo de mes, eso ya se lo saca a la pendiente del efecto interanual, y al revés. Cuando hay un efecto interanual, eso se lo saca al efecto de mes, y entonces se ve más claro esto que yo no sé si se puede hacer con otro modelado. Para nosotras fue lo mejor. No, sí, genial. Pues estoy trabajando con zooplancton y también tengo así como estacional y no sabía qué hacer y dije, ay, a ver si esto me sirve. Sí, es lo más. O si tienen un muestreo espacial, también. Sí, O sea, también. Mm, genial. sí. Y después una duda Eric, más de uno, porque a uno le pusiste el cíclico y al otro no. sí. Eso, fíjate cómo es tu variable. Mes es una variable cíclica porque termina 12 y empieza 1, pero es el valor, ¿sí? 12 no es... el tema, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más claro, días. Arrancamos de 1 y terminamos en 3755. Eso es lineal, hay una linealidad. Ahora, si yo tuviera que poner los meses, y ya no todo en un solo gráfico, sino un año al lado del otro, voy de 1 a 12, al ladito estoy de 1 a 12, al ladito estoy de 1 a 12. Es como que después del 12 empieza el 1. Es lo mismo que con horas, si tuvieran un experimento en horas. Y eso se llaman variables cíclicas. Cuando 12 está más relacionado con 1 y con 11 que con otro número de las variables y no hay una relación numérica entre los valores, ¿no? ¿Me expliqué? Bien, sí, gracias. Listo, esa. Muchas gracias. Y creo que Erika tiene la mano levantada. Sí, yo levanté. ¿Cómo están? Muy buena presentación, la verdad que me re gustó. Y quería preguntar sobre la función que la familia en realidad, Poisson, probaron, nos dijiste con binomial negativa, ¿no? ¿O directamente usaron esa? Usamos directamente Quasi-Poisson porque fue la que me recomendó Gerardo, que funciona muy bien. Pero vi otras publicaciones, las publicaciones para cuando yo estaba armando estos GAMS, que los armé en pandemia, después lo publicamos en el 2021, bueno, también pandemia, pero empezamos a trabajar con esto en el 2020, fines de 19 y principio de 2020. Las publicaciones eran binomial negativa. Si yo lo corro con binomial negativa me da cosas muy similares, pero arranqué con Quasi-Poisson y iba todo bien. Pero podrían probar las dos. O sea, hay papers con abundancia de microorganismos en mar, sobre todo en el Mediterráneo, Ok. y binomial negativa les va bien, y ningún revisor te va a decir nada. ¿Y Tweedy podría ser también una posible familia? Había uno, sí. ¿No? Y si no, Nada, por ejemplo, vos dijiste que no, o sea, te habías metido en la parte del el modelo de la varianza, entonces se me ocurre que podría andar bien. sí, y había otra, creo que en el libro está, que no me acuerdo si es, no me acuerdo cuál es la familia, pero lo que le podés cambiar es la función link y ponerle una gama. Ah, ok. Eso lo tengo en el libro. A ver si... Okay. Y previamente en el análisis descriptivo que hicieron sobre la variable de respuesta, que es la abundancia, ¿calcularon la media y varianza? ¿Lo tienen a eso?
como No. para ver justamente, ¿no? Que a medida que aumenta la media, ¿no? Aumenta la varianza, que es una típica, ¿no? El comportamiento, ¿no? Biológico, entiendo, soy matemática yo, pero, y que justamente no se ajusta, por ejemplo, a una Poisson en ese sentido, donde se supone que el lambda es la media y la varianza, ¿no? Claro, la media y la varianza son iguales, ese es el problema con Poisson. No, ¿sabés que eso no lo Sí. calculamos? Eso no lo calculamos. Eh, Bien. sí, ahí está mi... No, siempre está bueno, ¿no? De decir, bueno, no vamos por este lado, más allá de que estamos hablando de un conteo, no vamos por este lado por este motivo. Pero bueno, la verdad, buenísimo, me encantó. Gracias. Gracias. Laura, ¿tenés Tengo algo una que pregunta en el contar? chat, para que no A se ver. pierda antes. Vir preguntó, tips de dónde sacar tipos de funciones aparte de CC o CR. Eh, Sí. Para las spline en general, esas son las que, por lo menos yo sé que fueron las que iban bien. Igual, ahí en el help mismo de R, están todas las otras diferentes tipos, pero ya no son splines. Y en el libro de Woods, el libro crudo de GAMS con R, ahí también explican las diferentes tipos de funciones suaves, que además de splines hay otras. El libro de Woods. Lo que pasa es que no suelo recomendarlo porque es como más estadística. Fue el que más me costó, pero bueno, tiene algunos gráficos muy lindos. Y es la base, el que citamos cuando hacemos GAMS, tenemos que citar a Wood, que es el que hizo el paquete y escribió el libro. ¿Alguna otra pregunta que me habré perdido? Había, María Laura había levantado la mano y ahí está Rayen también. Ah, y acá, perdona, hay una pregunta que dice si hay más fenómenos aparte de crecimiento de bacterias para usar este modelo. Sí, sí, por ejemplo, yo acá les mostré un solo ejemplo, pero también pueden modelar diversidad. En el paper modelamos abundancia, diversidad alfa, equitatividad, otros parámetros citométricos, que es contenido de clorofila. Uno podría modelar, está restringido a univariables, ¿no? Porque la respuesta es única, es una sola variable. Los que hacemos ecología nos encantan los multiparamétricos, pero GAM tiene esa limitación. Pero mientras ustedes tengan una única variable de respuesta que modelar, se puede ir a un montón de lados. Incluso, por ejemplo, si tienen algo espacial, podrían poner autocorrelación espacial y ver cuáles son los efectos de variables ambientales en alguna variable que ustedes midieron en el terreno. No necesita ser abundancia. Lo que sí, ahí fíjense que la distribución es diferente. Por ejemplo, si modelamos temperatura, usamos la gaussiana, que si no le ponemos familia, el GAM por default usa la distribución gaussiana, como si fuera todo normal. Y decinos, mano levantada. Ayer. Ay, Ahí te... ok. Hola. Bueno, en principio muchas gracias, veo muchas caras conocidas, así que de paso también saludo. Hola Lu. Eh, no, bueno, curiosidad por ahí, creo que hay un paquete de R que hace GAM y lo que calcula es como que va agarrando ventanitas y va calculando, va haciendo como unas regresiones lineales por periodos, que supongo que eso también se puede modelar. Entonces no lo hace con una función de suavizado. Y yo la verdad no lo probé, pero quería saber si lo habías probado para ver si te daba cosas similares o no, o si habías probado con otro paquete de R que haga GAM también. No, pero vos estás diciendo que no usa funciones suaves, que hace regresiones Hace lineales. como, claro, por lo que me acuerdo que leí en algún momento del sur, hacía como, me acuerdo que hacía como unas cálculos de regresiones lineales entre espacios para calcular los valores de la variable respuesta. Perfecto, en vez de una función suavizada, en vez de una función base dentro del spline, te hace va haciendo regresiones lineales. Sí. Sí, no, ese no lo probé, lo vi. Pero lo que pasa es que sí, se puede usar, pero no lo comparé con estos datos. Porque, bueno, me dieron bien los GAMS, me daba algo coherente ecológicamente, pero lo podrías comparar con tus datos, sí.
Lo que pasa es que en esta que le mostré, por ejemplo, en el pico de arriba, no sé cómo van. Bueno, es cuestión de probar y ver. No, buenísimo. Y otra cosa era, como también así de curiosidad, ¿qué cosas informaste en el paper? Digo, el gráfico y por ahí en cuanto a en el texto, ¿qué partes estadísticas te informan o te pidieron los Sí. revisores, digamos, para tener en cuenta? No, por eso en el capítulo tienen el link al paper, porque a mí, yo cuando escribí ese paper, me basé en uno del Mediterráneo, que tuve la suerte el año pasado de conocer al chico, también, que les di una charla medio parecida a esta de GAMS, y entonces, no, en realidad yo me basé en tu paper, y él me dice, no, pero a mí me encantó tu charla, fue como una cosa media rara, porque eh, yo me basé en ese paper y ustedes pueden ver hay otros más, pero en general, para cuando estaba escribiendo en el 2020 no había muchos papers de ecología que yo encontrara con GAMS, y seguí como los títulos de los gráficos, o sea, ¿cómo informo efecto parcial? ¿Qué le pongo en inglés? Y ahí fue donde hacemos la copia creativa, perdón, pero los investigadores somos todos así como copia creativa. Si hay algo que ya está publicado y además uno sabe que eso en un centro con gente que labura súper bien, eh, vamos a seguirlo. Y ahí fue donde seguí. Igual hay algunos papers, por ejemplo, que han informado como unos, no sé si es R cuadrado o de cada uno de los términos. Yo eso no tengo ni idea. O sea, como que pueden ver cuál es la importancia relativa de cada término. Eso no, nunca lo logré hacer con mis modelos, porque no sé, capaz que es un estadístico que está escondido ahí en el resultado que saca, en el objeto R, pero también es que en función, uno también tiene que ser cuidadoso con la interpretación y ya está, a veces no necesitas saber cuál variable es más importante que la otra. Si vos necesitas eso, sí, pero yo en GAMS nunca supe cómo hacerlo. Pero capaz que le sirve hacer una copia creativa del paper que está ahí, del mío o de los anteriores. Eh, Eso fue lo que, y siempre también asociada, o sea, en ese trabajo van a encontrar que uno de los autores es Gerardo Cueto, que es el estadístico de Exactas, está agradecido en el capítulo del libro también, em, por esto de que nosotros los ecólogos a veces cuesta un poco. La parte más difícil para GAMS es definir, yo por eso expliqué este ejemplo es fácil, siempre hacemos lo mismo, ponemos el ejemplo fácil, queda lindo y que se reproduce, porque lo más difícil, en la serie temporal es fácil porque uno quiere ver solamente mes, estación y interanual, y si hay una interacción. Pero si uno quisiera modelar con variables ambientales, que en el paper está el problema de qué variables pongo. Si nosotros hacemos una regresión múltiple o un multivariado, tenemos en la regresión múltiple, tenemos una selección forward o backward o ambas. En el multivariado también tenemos el ORDI step, donde metemos las variables y nos dice cuáles son significativas. En el GAM no. No tenemos o por lo menos yo no encontré ninguna de estas maneras para seleccionar variables. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo, pero una que encontramos que era como más linda para publicar era armar modelos parciales. Y armamos un modelo parcial. Yo tenía un montón de variables. Tenía variables físico-químicas, variables lumínicas y variables tróficas. Entonces armamos modelos parciales con pocas variables en cada uno y las que fueron significativas las metimos en el modelo global y ahí limpiamos las que daban no significativas. Pero eso es... la primera fue correr un random forest y ver cuáles eran las que me daban más relacionadas, las primeras, y era muy parecido armar estos modelos parciales, no daba muy diferente. Pero bueno, a veces también depende quién revisor te toque cuando tenés que publicar, es cuando a alguno le gusta, a otro no le gusta. Erika seguro tiene una respuesta más matemática a esta parte. No, no, en realidad, no, no. No, porque no estoy tanto con eso, pero sí me surgió una duda ahora con respecto al K. Siempre hay que comenzar, digamos, un K por defecto y después comprobar realmente si es el óptimo o directamente uno puede preguntar, decime cuál es el K óptimo para poner en la fórmula. No, si vos no le especificás te pone 10. Y si no le especificás nada, el K default es 10. Okay. Porque estará porque por ejemplo,
si yo tuve que aumentar a 20 y igual podría haber seguido aumentando, pero no la quise complicar más. Pero no es lo mismo tener una serie de 10 años que una de 50 años. Hay bases de datos de zooplancton de muchos años, y entonces ahí ya no arrancaría con un K de 10 por default, arrancaría con un K más alto. Igual, y acá esto es lo bueno de que las splines sean penalizadas, si ustedes le ponen un K50, no pasa nada, porque el tipo va a llegar al EDF más bajo que sea el mejor posible. Fíjense, si arrancamos Claro, te de busca 10, exacto, si arrancamos de 10 o arrancamos de 6 para mes, igual llegamos a un 3, algo. Entonces no importa si yo con el K me paso para arriba, el problema es si yo uso un K que es muy bajito. Pero le podría poner un suaviza K50 a demasiado, todos. digamos. Claro, ¿Cómo? que suavizaría demasiado si usas un K muy chiquito y no se Sí. ajustaría justamente a esa variabilidad que hay. Bien. Estarías juntando el ruido, que no es lo que vos querés ver la tendencia general. Pero igual, Sí. por más que vos le pongas un K de 50, el tipo no es que va a dejar el 50 o el 49. Lo va a bajar lo más que pueda. Si arrancás en 20 o en 10 y el K era 2 o el K era 1, porque la relación es regresión lineal y entonces te va a hacer una regresión lineal, te va a mostrar, va a llegar a un K1, no importa del que vos arranques que le pusiste. Bien, bien, gracias. Había una pregunta en el chat en relación a esto también de Laura que decía, yo uso GAMS para series de crecimiento de árboles, pero como veo tendencia declinante, el K lo dejo bajo porque en mi caso no quiero que ajuste con tantos nodes la serie. Y después pregunta, dice, mi duda es, en la interacción de día-mes que aclaraste el smooth, ¿se aclara el K para cada variable? Yo no le aclaré. No, porque vieron que el K' de la interacción arrancaba en 12. Eso para las interacciones creo que también tiene un K default. Eh, yo no aclaré, porque vi que la interacción andaba bien. Pero porque había arrancado, no sé si es... Ahí hace una cuenta que debe ser el K de una por el K de otra, pero es default. Yo no le aclararía un K. Agua, por favor. Acá mi compañero me trae agua. Yo probaría con el que ponen, no mejoró. A ver si mejora, más o menos. Pueden no aclarar, pero cuando ven el gap check, fíjense en esto. Arrancaba en 12, el EDF, el K' de la interacción era 12, y el cal que llegaba era bajito. Entonces, yo me fijaría con eso, con el gap check. Perdón. Escucho preguntas, mientras tanto me recompongo. Dale, yo de paso, mira, voy a aprovechar y voy a leer un comentario de Luciana que dice, yo usé el paquete Buildmer para reducción de variables para modelos mixtos y creo que funciona con GAMS también. Habría que probar. Reducción de variables es para elegir, ¿verdad? Yo entiendo que sí. Una Buenísimo. selección de variables. Me copio ese comentario. Sí, ahí Eso puso es lo Luciana bueno. que sí. Buenísimo. Sí, genial, está buenísimo aprender cosas. Siempre aprendo cosas nuevas con RLays. Vicky, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí, Respecto de la interacción, hablamos de la interacción entre esas dos variables, dos covariables, es eso, ¿no? Gráficamente, ¿cómo se visualiza? O sea, no, es ese gráfico 3D que es horrible de bien. interpretar. Incluso yo ahí puse la interacción que es TI, que es Tensor Sí. Product Interaction, el nombre en inglés. Pero ustedes si usaran, por ejemplo, un S, una función de suavizado con un spline S y le pusieran mes y días, también les va a correr una interacción. Pero ahí
Eso en algún lugar, en el libro está explicado por qué usamos TI para ese tipo de interacción. Ok. O sea, en el GAMP tenemos estas tres, que es S, que es la función de suavizado, que la usamos para las splines. Tenemos este TI y tenemos un TE. El TE te hace, pero lo que pasa es que son después más diferentes de ver. El TE te hace como si fuera el suavizado para uno, el suavizado para el otro y el suavizado para la interacción, pero no te mostraba todos por separado. Eso es Ah, como para seguir leyendo un poquito más. No me lo acuerdo de memoria. Recuerdo que el TI es el que es correcto para usar para medir esta interacción de mes y días. Pero ahí creo que en el libro les puse como la opción de cómo, para ver las otras y leer un poquito. Igual eso recuerdo que está explicado en el Help DR. De alguna manera ok. llegué a leerlo también en el Help DR, esa parte de qué usar, si es TI o TE. ¿Tendrá que ver con que las dos variables son quanti o capaz que alguna sí es quanti y otra quali? Sí, No eso sé. probablemente cambie, pero por ejemplo el TE te probaba todo junto y me parece que te daba un solo p-value, Ah, ok. pero te O sea, probaba cada... Sí, sí, entonces es como un poquito más complicado. Pero no, ahí es donde tengo que reconocer que el que sabe mucho de esto es Gerardo Cueto y yo solo les cuento mi muy escueta experiencia con los GAMS. No, sí, igual es un montón, porque la verdad es que estuviste súper clara. Me encantó. Gracias. Gracias. Y acá hay una que dice, María Laura, en series de crecimientos de árboles hay varios ejemplos de cómo mostrar los resultados en papers, excelente. Pero solo pocos han usado GAMS en son los anillos de crecimiento de los árboles. Sí, GAM no es algo que esté muy usado en los papers, pero para mí funciona mucho mejor que cualquier otro modelo. Bueno, es un GLM. Yo no uso GLMs, pero uso GAMS, que es un caso particular de GAMS. Em, sí, mi recomendación es esa, mirar otro paper que sepan que es un grupo al que uno sigue, que siempre publican cosas buenas, que hacen las cosas relativamente bien y seguimos como ellos lo mostraron. Si tiene coherencia y nos parece algo lógico, ¿no? A veces no están tan buenos. Bueno, ya me recuperé. Bueno, no sé si hay más preguntas. Veo que es un tema así como, estamos muy entusiasmadas todas, me parece, de un nivel de manija. Es que pruébenlo con sus datos y me escriben preguntas. Si no respondo en el momento, no pasa, les respondo cuando puedo, pero les voy a responder. Si no respondo, sí, escríbanme de vuelta. Hola, hola, ahora sí, tengo audio. Genial. No logré. Perdón. Es muy difícil por chat. Sí, súper. Bueno, no, agradecerte un montón la charla súper clara. Yo también arranqué con GAMS en la pandemia y me costó horrores, horrores. Porque en anillos es poco común, generalmente se usan regresiones lineales. Y como yo quiero en realidad modelar la tendencia declinante, o sea, a partir de cuándo empieza a declinar, y tengo datos por año y en series largas, por ejemplo, no sé, 100 años. Y si yo le pongo un K muy alto, me empieza a modelar no sé, los ciclos del niño, qué sé yo, otras cosas que no me interesan. Entonces, generalmente uso un K de 5, por ejemplo, súper chiquito, porque Sí, así capaz es que, como que baja, o sea, yo veo las tendencias últimas de los últimos años declinantes, por ejemplo. y vos ahí usás todo, esa es tu tendencia interanual, ¿verdad? Como si fueran los Claro, días. Bien, claro, sí, exacto. está bien. Entonces ahí no Bien. puedes hacer dos grupos, porque eso de los grupos es para mes. No, Eh, claro, yo no tengo el valor claro, mi valor es anual, es un solo valor por año.
que es el valor del ancho del anillo, digamos, bueno, en realidad es un índice, pero más o menos. Sí. Y el resto de las variables son ambientales, que a veces es o condición del árbol, lo que me costó mucho es que yo tenía esa interacción entre si estaba vivo o muerto y cómo era esa tendencia. Entonces, tenés como que extraer el efecto parcial de ese año y me costó horrores que lo logré en realidad con ese paquete, el Gratia y el Itzaduk también me sirvió un montón. Porque además yo tengo medidas repetidas o sea, cada año es una medida repetida por cada individuo. ¿Entendés? Sí, vos tenés más de Claro. sí, vos tenés varios individuos. Claro, exacto. Y esa serie temporal, digamos, del año, de esos 100 años, vendría a ser como unas medidas repetidas dentro de cada individuo. Entonces, bueno, tengo que poner el Ah, individuo. vos ahí podés Sí, poner una autocorrelación temporal para sí. cada individuo. Eso, Para cada eso es lo que, individuo. claro, yo siempre puse la autocorrelación temporal, solamente le puse el año. Y lo corrí también como con el año anidado en el individuo, digamos. Sería una especie de... Sí, O ¿viste sea, con cuando los yo dos le términos, pongo, sí, cuando le pongo barrita días? Vos sí. le tenés que poner una barra de estas derecha y al lado Claro, ponerle exacto. individuo. Sí, y haces Individuo. que, O sea, sí, año, individuos. Sí, exacto. sí, sí. Estuve probando el otro día, sí, para ver. Sí, porque acá les Este, muestro una sola laguna, lo podría hacer para más de una laguna y ahí la claro, autocorrelación es por laguna, porque no por todas las laguna, mostramos en exacto, el mismo, por ahí en la misma fecha. claro. Buenísimo. Sí, esto es un mundo, la verdad. Buenísimo, gracias. No, En ese caso que decían ahí de varios árboles o varias lagunas, ahí te hace un gráfico por cada una, y si uno sí. capaz que, y si que uno quisiera como armar grupos, ahí ya me estoy diciendo cualquier, como de lagunas en condiciones, no sé, similares, o sea, ¿corre varias como en uno o siempre es Sí, como... ahí se complica un poco más. Yo Mm, podría hacer esto, pero con varias lagunas, mes y días, pero en el término del smooth, del mes, para días por ahí, no sé si conviene hacerlo para, bueno, se podría hacer, pero en el término del smooth, además de ponerle eh, el spline, que era CC o CR, y mm, el K, uno le puede poner coma, by, B larga, Y, dos puntos y laguna. Y laguna tiene que ser una columna que me separe, ese es mi grupo, laguna ah, 1, ok. laguna 2, laguna 3. Y vos Mm, vas a ver la curva de suavizado de mes, una para cada laguna. mm, Sí, ok. eso lo podés hacer. Para todos los años no sé si eso te sirve o no te sirve. Por ahí sí, Mm, pero por ahí querés ver el efecto interanual para todas las lagunas en general y ver el mes para cada laguna, si tiene una estacional diferente. Depende un poco de la pregunta que tengas. estoy en eso. Gracias. Me estoy perdiendo el programa que dijo María Laura. Bueno, me imagino que es, pues yo soy María Victoria, pero cuando me dicen María no respondo. Em, que dijiste un paquete que habías usado. Hola, ahí. Para ver los efectos parciales por ejemplo, de cada una de las variables, usé el Gratia. En realidad yo me Ok. busqué, viste que no hay mucho, y bueno, en la pandemia, Gavin Simpson dio como un curso así online, viste, porque como estábamos en pandemia, este, creo que está grabado. Ahora voy a buscarlo, a ver si lo puedo poner en el chat. Es el blog que tiene eh, Gavin Simpson. Es Gavin Simpson, ¿no? Yo ya a veces me equivoco de los nombres, apellidos. Pero está muy bueno. Tiene, por ejemplo, cómo calcular interacciones, que a mí estaban medio complicadas. Y
pucha, no lo tengo, no lo encuentro. Acá, a ver, hay un... no. Ay, no estoy encontrando el blog. Ay, a ver No, mira, no si... lo vas a encontrar aunque quieras. Si ¿Por me qué? haces el favor, bueno, porque, no, por ahí lo Sí, encontrás, pero porque, siempre a sí, veces no. en el momento, bueno, Y yo ahora cuando perdí quiero el encontrar, Zoom. Acá está. Dale, yo no sé, lo paso y ustedes lo distribuyen por ahí, o lo ponemos en el Slack. Pero la otra chica que me ayudó es una chica de Art Ladies Noruega, creo que es, o por ahí, por allá arriba, que es la que hizo el paquete Itsadu, que es para, claro, ahí tiene un nombre súper raro, un apellido súper raro. ¿querés Y escribirme que, tu mail? Escribime tu dale, mail y yo me acuerdo de preguntarte, porque dale, te además los de las charlas paso. está buena las interacciones, que después Sí, salen yo después. en realidad empecé a Sí, chicas, mandar mail. esto lo pueden después seguir, lo podemos seguir por el Slack de Our Ladies y ahí así nos va llegando todo de paso a todo el mundo. Dale. Si no están en Slack, nos escriben y nos sumamos por ahí, así podemos. Porque por ahí, tipo, después te acordás 3 meses después o a alguien más le sirve y ya también Sí, queda ahí sí. en el mismo Slack. Yo ahora junto todos los datos esos y lo paso. Súper, súper. Yo estoy en el Slack de R Ladies Buenos Aires y en el de R Ladies Global también, pero no sé eh, si están todas en el. Capaz que el R Ladies Buenos Aires es el indicado, ¿verdad? Para seguir esta charla. Ahí hicimos un listadito de todos los, creo que sucesivos. Tenemos todos los lugares donde pueden encontrarnos, así que están por ahí. Y si no, en la página Ladies BA, muy fácilmente están los links también a otros lados, que tan prolijamente hemos intentado juntar. Bueno, no sé si hay más preguntas. Y si las tienen, me las hacen al Si las Slack también, de tienen, R las Ladies podemos Buenos seguir Aires. todas por ahí, por Por el Slack, por el. sí. Así que bueno, nada, Victoria, nuevamente muy, muy agradecida de mi parte y creo que de todas las demás también. Estuvo espectacular la presentación y creo que todas vamos a ir a revisar los paquetes y el librito que hicieron. Súper importante que puedan hacer bibliografía en español. Creo que un poco también la idea de estos espacios es, digamos, socializar este tipo de herramientas en nuestro idioma, que es muy importante. Así que nada, de vuelta, bravo y súper agradecidas. Gracias a ustedes por la paciencia de escuchar. Por favor. Bueno, así que eso sería todo. Las esperamos en nuestro próximo meetup y por supuesto nos vamos viendo en las distintas redes y en el Slack. Adiós. Chao, chao.